Muy buenas tardes, queridos espectadores. Bienvenidos a su podcast La ética, la ciencia y la tecnología en nuestra vida cotidiana. Es un placer poder estar de nuevo con ustedes. Su servidora, Alondra Guadalupe Tristán Ríos. Después de un tiempo de ausencia, nos volvemos a encontrar, lo cual merece un programa espectacular. Sin más bla bla, comencemos con este programa en el que abordaremos temas muy interesantes como los transgénicos, la clonación y los derechos de los animales. Acompáñenos de grandes especialistas. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre los transgénicos y las clonaciones, ya que por una parte los transgénicos los vemos en la vida diaria y muchas de las veces nosotros como sociedad no tenemos la iniciativa de aprender más allá sobre lo que consumimos de los vegetales, como lo es el maíz o los nuevos medicamentos que han salido a la luz gracias a las nuevas innovaciones. Hablando ahora de la clonación, es muy señalada por la sociedad y por ende en la bioética. Esto debido a que se usaba en contra del beneficio del ser humano. La clonación es algo complicado, el cual es frágil de manejar, ya que llega a manejar el origen del cuerpo humano, y es aún más delicado si hablamos de manejarlo en otra especie, en otro ser humano. Pero por otro lado, nos ha beneficiado porque de cierta forma se ha asociado a los transgénicos y por ello veremos en qué se relaciona por medio del proceso que tiene que pasar para dar un beneficio al ser humano y a esto. Se le considera una acción ética. Estos temas y otros más es importante relacionarlos con la bioética, al igual que es importante que tanto los transgénicos, las clonaciones y otras herramientas científicas cumplan con las normas que conlleva en el área de esta misma. Hace tiempo que la biotecnología forma parte de nuestras vidas, desde la secuencia de genomas, las terapias génicas, los fármacos obtenidos en organismos manipulados genéticamente hasta las plantas transgénicas. Ingeniería genética, Amanda Cristal, Loera Reina y Jennifer Salazar Gallego. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar el día de hoy aquí. Pero, ¿cómo es que son modificados mediante la ingeniería genética? Esto de los transgénicos es muy reciente, ¿verdad? Bueno, primero hay que definir a la ingeniería genética, la cual es una rama de la genética, como su nombre lo indica, que desarrolla una serie de técnicas para la manipulación del ADN de un organismo con un propósito determinado, que en este caso sería el mejoramiento de la especie, para la obtención de mayor producción y alimentos de calidad. Cuando un organismo sufre una modificación de su material genético, como es el caso de los transgénicos, recibe el nombre de organismos genéticamente modificados, o por sus siglas OGM. Fue un dato muy interesante, no pensaba que existía en 1900. Sin duda cada día aprendemos cosas nuevas. Hablando de aprender cosas nuevas, ¿nos podría decir un poco más a fondo cómo es el proceso para la obtención de los transgénicos? Existen registros de los primeros organismos transgénicos. En el año de 1973 se desarrolló el primer organismo genéticamente modificado, es decir, una bacteria, a la cual le introdujeron el ADN de otra bacteria para conseguir que tuviera mayor resistencia. En el año de 1974 se creó el primer animal genéticamente modificado, es decir, un ratón, al cual le incorporaron el ADN del virus Papillomavirus E540. En el caso de los alimentos, el primer alimento transgénico fue el tomate en el año de 1992 y la primera planta transgénica fue el tabaco, siendo resistente a antibióticos. Esta fue creada en 1983. Es un proceso muy complejo, sin duda, algo que tiene que ser realizado por expertos y, claro, regulado por la ética, para asegurarse que sean benéficos para nosotros.
Por supuesto, este proceso se lleva a cabo más que nada en los alimentos, que son mejorados para que obtengan una mejor calidad, y para ello se debe ser muy cuidadoso, recalcando que este proceso se asocia con la clonación para obtener la calidad deseada de los alimentos, ya sea desde el color de una fruta, su olor, sabor, textura, tamaño, etc. La técnica de los transgénicos es utilizada para crear alimentos transgénicos, vaya la redundancia. Consiste en la introducción de genes de una especie en otra para producir características deseables en el organismo receptor. Pero también es importante mencionar que algunos alimentos no pueden generar enfermedades. Esto puede ocurrir si un gen de una bacteria no funciona debido a que no fue modificado correctamente. Para ello, un ingeniero genético debe construir un transgen, es decir, un segmento de ADN, el cual contendrá el gen de interés, con el fin de controlar correctamente su funcionamiento en su nuevo organismo. Existen varias formas, algunas definidas y otras, para llevar a cabo este proceso sobre toda la necesidad. Uno de los procesos por los que se debe pasar son: utilizando las enzimas de restricción se aísla el gen responsable del efecto que se desea lograr, por ejemplo, resistencia a pesticidas o herbicidas. El gen se inserta en el anillo del ADN autorreplicable, llamado vector, junto con un gen marcador de resistencia o antibióticos con el que posteriormente se seleccionarán los organismos donde la implantación ha tenido éxito. El anillo del ADN autorreplicable se introduce en el que se replicará utilizando enzimas del propio huésped, que puede ser un tipo de bacteria o virus. Las plasmadas replicadas se introducen en una bacteria adecuada para contagiar al tipo de organismo que se desea modificar. Estas bacterias transmiten a la célula, en este caso de las plantas, el plásmido modificado, alterado el genoma original e incorporándole las nuevas características. Utilizando hormonas se regeneran las plantas complejas a partir de células modificadas. El tratamiento con antibióticos selecciona las plantas en el que la modificación ha tenido éxito. Sin embargo, el proceso de generación de un cultivo transgénico puede dividirse en 4 etapas principales, que son: incorporación del gen de interés en una construcción genética adecuada, introducción de la construcción genética en las células vegetales, regeneración de la planta completa a partir de las células transformadas y la introgresión de la característica nueva en variedades de alto valor comercial. Sí, adelante. Por supuesto, los transgénicos fueron creados con el propósito de tener mejores productos para las personas. Si es posible, mencionaré algunas de las características de los transgénicos. Las plantas son más resistentes, tanto a la falta de agua como a las enfermedades y las plagas. Las plantas aumentan su vida útil después de la cosecha, lo cual es una ventaja para los productores. Tanto las plantas como los animales tienen un mayor crecimiento. Algunas modificaciones transgénicas hacen los alimentos más agradables en aspecto, sabor, textura y también pueden hacerlos más saludables. Tanto las plantas como los animales transgénicos pueden desarrollar otras enfermedades. Con base en lo que acabas de mencionar, ¿existen solo 3 tipos de organismos transgénicos? Exacto. Los microorganismos, los animales y las plantas. Si gustas, te daré una explicación académica. Los microorganismos son empleados para la obtención de sustancias médicas y alimenticias. Los animales son modificados para la obtención de proteínas, para estudios en laboratorio, para la producción de ganado con mejores características. Por su parte, las plantas se modifican para maximizar su producción de frutos, para resistir ambientes extremos de sequía y de frío, además de una mayor resistencia a las plagas. ¡Wow! Hasta ahorita lo que he escuchado es muy interesante. Me parece que han sido un gran descubrimiento para la humanidad, ya que nos ha permitido vivir de una mejor manera y además son muy económicos, hablando un poco de la economía. La verdad es que sí, pero así como tiene grandes ventajas, también tiene varias desventajas.
Si gustas, te mencionaré un poco de ambas. Ventajas. Aumento de la producción, tanto de alimentos como de productos originados, gracias a los microorganismos. Mayor resistencia a plagas y pesticidas. Mejor calidad nutricional. Mayor resistencia a condiciones climáticas. Precisión de las características deseadas y reducción del uso de químicos. Desventajas. Económicamente hablando, se necesita de una gran inversión. Existencia de algunos efectos negativos en la salud humana. Implicaciones éticas. Las nuevas especies pueden influir negativamente en el ecosistema. Pérdida de razas en los animales. No pensaba que tendrían efectos negativos en nuestra salud y que llegara a la pérdida de alguna raza. Si no es molestia, ¿nos podrías hablar de cómo se realiza la bioética con los transgénicos? Considerando sus principios, los cuales son la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. En el caso de los alimentos transgénicos, la bioética se centra en examinar las implicaciones éticas de la modificación genética de organismos para su uso en la producción de alimentos. Además, busca equilibrar los beneficios potenciales de los alimentos transgénicos con las preocupaciones éticas y los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. Algunos expertos argumentan que los beneficios potenciales superan los riesgos percibidos, por lo cual la bioética está a favor de los transgénicos. Para combinar este tema, mencionaré algunos ejemplos de alimentos transgénicos, como el tomate, el cual tiene un gen que retarda el movimiento de la piel. La leche también puede ser transgénica. Por ejemplo, los bovinos son inyectados con una hormona de crecimiento llamada que es una propiedad anabolizante y que les hace producir hasta el doble de la cantidad de leche que producían anteriormente. El arroz ahora tiene demasiada cantidad de vitamina A y vitamina E. Las papas contienen una mayor cantidad de almidón y las nueces ya no contienen almidón. Sin duda, los transgénicos forman parte de nuestra vida cotidiana y en muchos de nosotros no sabíamos que estaban tan presentes en nuestra dieta y en la agricultura mexicana. Es muy importante estarnos informando sobre lo que consumimos. Muchas gracias por proporcionarnos esta información, ingeniera. Después de estos comerciales hablaremos de la clonación. Para ello nos acompaña el médico Jesús Jair Sauceda Castillo. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy y que nos comparta una parte de su conocimiento. Es un placer estar aquí. Les agradezco la invitación y les mando un saludo a la persona y al público. La clonación es un proceso mediante el cual se producen copias idénticas de un organismo, células o moléculas. Este fenómeno ha despertado tanto interés como controversia en diversos ámbitos, incluyendo la ciencia, la ética y la sociedad en general. Desde el nacimiento de la abeja Dolly en 1996, la clonación ha sido objetivo de intensa investigación y debate, abriendo un amplio abanico de posibilidades y desafíos tanto en el campo de la biotecnología como en el ámbito de la bioética y la regulación gubernamental. Biólogo, ¿nos podrías hablar un poco sobre la clonación, por favor? Una pregunta, biólogo. ¿Cómo es posible la clonación? Sexual
clonación molecular se utiliza para todo tipo de experimentos. Qué interesante, no tenía idea de que pudiera haber una diversidad de clonación. Son muy interesantes estos datos. La clonación no se puede realizar en humanos, ¿cierto? Ya que plantea numerosos dilemas éticos y morales, y su viabilidad científica plantea desafíos técnicos y significativos. Si bien la clonación de mamíferos ha sido posible, la complejidad del desarrollo humano y los posibles efectos a largo plazo de la clonación en la salud y del bienestar de los seres humanos han llevado a la mayoría de las naciones a prohibir la clonación reproductiva humana. Además, existe una preocupación legal y de seguridad que rodean esta práctica, lo que ha llevado a regular estrictas y así un contexto global para evitar la clonación de seres humanos. ¿Nos podría mencionar algunos riesgos y beneficios de la clonación? Es muy interesante este tema. No hubiera pensado que existía la clonación en animales. Continuando con el tema, ¿me podría mencionar un dato curioso sobre la clonación? ¡Wow! Es impresionante cómo desde hace años se empezó a pensar en la clonación, dando el paso de hacerlo real. Hicieron nacer 57 ratones clonados durante 3 generaciones a partir de un único ratón. La cuestión de los derechos de los animales ha ganado relevancia en las últimas décadas, generando debates y reflexiones en torno a la ética y la relación entre los seres humanos y otras especies. En un contexto de creciente conciencia sobre el bienestar animal, se plantea la discusión acerca de si los animales tienen derechos y, de ser así, cuáles deberían ser reconocidos y protegidos. Esta reflexión implica repensar nuestras interacciones con los animales en diversos ámbitos, desde la alimentación y la experimentación científica hasta el entretenimiento y el uso de animales en el trabajo. Está presente la abogada Iliana Yasmín Obregón Silva, perteneciente a Leganimal, un grupo de abogados mexicanos especializados en la legalización animalista. El día de hoy nos hablará sobre los derechos de los animales. ¿Nos podría decir cuáles son los derechos de los animales?
salvaguardar de los animales deben estar representados a nivel gubernamental. Abogada, ¿estos artículos tienen alguna relación con la bioética? Como mencionaba la Es impresionante cómo la bioética busca el beneficio de los animales. ¿Me podría mencionar algunos ejemplos de los derechos de los animales? Les agradezco a los especialistas que nos acompañaron el día de hoy para la información que nos proporcionan. Fue un placer poder hablar con ustedes. Antes de culminar este programa, me gustaría decir una conclusión acerca de lo aprendido el día de hoy, agradeciendo su apreciable atención a este podcast informativo. La clonación y los transgénicos permiten obtener animales de alto valor productivo y con mejores condiciones, características como resistencia a ciertas enfermedades, mayor producción de leche, mejor calidad de carne, mayor velocidad de crecimiento, etc. De igual forma, pudimos darnos cuenta que la bioética es un campo interdisciplinario que examina cuestiones éticas relacionadas con la biología, la medicina, la investigación científica y la atención médica. Se centra en cuestiones morales y dilemas éticos que surgen en torno a la vida y la salud. Esto tiene un gran importancia ya que desempeña un gran papel en la sociedad moderna. Además, conocemos los derechos de los animales, los cuales, al igual que nosotros, cuentan con derechos para que puedan tener una vida digna y libre de maltrato. Además, conocemos la relación de la bioética en estos derechos. Estos temas que abordamos son de suma importancia, forman parte de nuestra vida cotidiana. Es impredecible estar conscientes de nuestro alrededor, sean el caso de los transgénicos, saber que los alimentos que llevamos a nuestra boca, los cuales son intervenidos por la ingeniería genética. Por otra parte, la clonación también está presente en algunas plantas productoras de alimentos y en algunos animalitos. Aquí es donde entran los derechos de los animales. Los animales no están condicionados a que los humanos puedan hacer con ellos lo que les plazca. También deben de tener una vida plena sin correr ningún riesgo y sin ser usados para experimentos o los llamados conejillos de Indias. Agradecemos su atención y deseando que tengan un buen día a todos.